que con solo decirlo bastaba para vivirlo. No veía en mi corazón el egoísmo, y en mis horas de silencio con mi almohada yo comprendí que nada puedo hacer separada de ti. Y creí estar muy bien, y creí que era feliz, mas tu amor, mi corazón cambió, mi vida transformó, y hoy soy un nuevo ser. Lo que no viví, pues yo a mí me mentí. Engañarse a sí mismo no es una virtud. Oculté mis heridas, mi llaga podrida debajo de una religión. No aguantaba más esa situación. Y te di mi vida a ti.
Durante esta semana estuve conversando con una persona eh, respecto a temas laborales y en un instante me comentaba acerca de una prima que se había contagiado del coronavirus. Era una mujer de menos de 30 años. Ella padeció esta enfermedad, pero el problema fue con las complicaciones que llegaron después de que pasó este cuadro. Y sabemos que el día de hoy existen lo que se llaman síntomas persistentes después de la enfermedad.
Por ejemplo, algunos tienen fatiga, otros han llamado la neblina mental, que no logran concentrarse, pero hay otras un poco más complejas, como la fibrosis pulmonar o deficiencias cardíacas, que permanecen semanas, incluso pueden permanecer meses después. En el caso de esta joven mujer, lo que le sucedió fue una parálisis parcial en una parte de su cara. El punto está que esto fue tan devastador para ella, tan complejo, tan difícil de abordar, que finalmente tomó la decisión, teniendo menos de 30 años, de quitarse la vida. Cuando escuché esta noticia, obviamente me impactó, me estremeció, porque no fue en sí la enfermedad, sino los efectos posteriores, pero por sobre todo el cómo abordar la desgracia y el sufrimiento y el dolor, lo que llevó a esta joven mujer a una decisión tan trágica. Nosotros vivimos en un mundo occidental que se ha secularizado. Y en nuestro mundo actual, donde la vida se explica solamente en términos de casualidad, el azar y nada más, todo el dolor y todo el sufrimiento pareciera ser algo que no tiene ni un sentido. Y pareciera que todos estuviésemos jugando en una ruleta rusa en el cual a algunos les toca la mala suerte de tener una cantidad, una dosis de dolor y sufrimiento mayor del que somos capaces de tolerar, y finalmente esto nos lleva a la muerte. Pero la pregunta, ¿es esa la manera en la cual tú y yo debemos enfrentar el sufrimiento? ¿Es esa la manera en la cual tú y yo debemos enfrentar el dolor y los padecimientos en nuestra vida? El doctor Paul Brandt, que fue un cirujano pionero en el tratamiento de la lepra en la India, un doctor estadounidense, citó una vez algo respecto a cómo él veía a la sociedad norteamericana. Y me gustaría citarlo. Dice él así: en los Estados Unidos he encontrado una sociedad que intenta evitar el dolor a cualquier precio. Los pacientes vivían mejor que cualquiera de los pacientes que había tratado anteriormente, pero parecían mucho menos equipados para lidiar con el dolor y eran más traumatizados por él. ¿Qué hace que las personas que, teniendo mejores medicinas, acceso a mejor salud o sistema de salud que otros países, se aflijan, se duelan mucho más que países y personas que viven en el tercer mundo? Y creo que esto tiene que ver con la perspectiva que tenemos tú y yo de nuestras vidas y de todo lo que sucede en ella. Job, en el capítulo 10, versículo 8, señala cómo él ve su vida y dice lo siguiente: tus manos me formaron y me hicieron, y luego te vuelves y me deshaces. Y por otro lado, en el libro de los Salmos, en el capítulo 95, versículo 7, encontramos esta perspectiva de la vida, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. En la perspectiva bíblica, en lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra vida, señala que todo lo que en ella acontece, todo lo que nos pasa, sea algo agradable o desagradable, sea algo cotidiano o algo imprevisto, está en las manos de Dios. En la perspectiva bíblica, cada uno de nosotros está en las manos de Dios. Y el día de hoy me gustaría que viésemos acerca de lo que Salomón tiene que decirnos acerca de esto en el libro de Eclesiastés. Vamos a hablar acerca de 3 problemas que nos pueden ocurrir en la vida estando en las manos de Dios. Por otro lado, vamos a ver 3 certezas que podemos tener estando y descansando en las manos de Dios. Y finalmente, el mandato que Dios te da a ti y a mí, si es que realmente estamos descansando en sus manos. Revisemos entonces con la ayuda del Señor esto, pero antes me gustaría comenzar orando. Padre, que en lo que vamos a hablar acerca de la Escritura, tú nos puedas dar entendimiento y que el Espíritu Santo lo aplique a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. 3 problemas que te pueden ocurrir en esta vida estando en las manos de Dios. ¿Qué explicación tú le das a aquellas cosas que están fuera de tu propio control? Si miras lo que sucede en tu vida y que está fuera de tus manos arreglar, te sentirás muchas veces que estás viviendo en un caos. Si la confusión y la desesperanza llegan a tu vida, no tendrás fuerzas para levantarte. Sin embargo, si confías que el mal en tu vida imperfecta, incluso el mal, está en las manos de Dios, puedes tener esperanza. Salomón investigó acerca de esto y dice en el capítulo 9, en la primera parte del versículo 1, lo siguiente: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Meditemos un poco en lo que está diciendo entonces en esta primera parte. Él está diciendo que su corazón lo colocó en investigar algunas cosas. Esto no fue un mero ejercicio intelectual, no fue meramente una actividad racional, filosófica, sino que fue algo que él experimentó, que él vivió. Fue a partir de sus propias experiencias que va él a llegar a estas conclusiones. Y él nos va a señalar algunos problemas que puede una persona, sea creyente o no, confíe en Cristo o no, enfrentar en su vida. Veamos entonces algunos de estos problemas. En la segunda parte del versículo 1, entonces él comienza diciéndolo así, en el versículo 1. Que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Fíjate que está diciendo que toda nuestra vida, todo lo que sucede, todo aquello que acontece en nuestra existencia está en la mano de Dios, en las manos de Dios. Pero ahora está diciendo y está hablándonos acerca del problema del rechazo. El problema del rechazo. La gente no tiene idea de cómo a veces nos van a recibir los demás. No sé si te ha pasado que de pronto entablaste una relación de amistad cercana con algunas personas y que de pronto por cosas que la verdad no eran quizás tan fundamentales, esa relación se fue enfriando e incluso puede ser que se haya roto completamente y haya terminado mal. Muchas veces sucede en la misma familia, hermanos que vivieron bajo el mismo techo, fueron criados durante largos años juntos, que disfrutaron y tienen experiencias en común, en la vida de adulto terminan completamente separados los unos con los otros. Está hablándonos entonces acá Salomón del problema del rechazo y que incluso eso está en las manos de Dios. Recuerdo en una oportunidad en la universidad haber entablado una relación de amistad con otro joven cristiano, pero cuando ya salimos de nuestra vida universitaria al campo laboral, esa relación se distanció. Y nunca supe por qué. Es verdad que debemos cuidar nuestras relaciones para no ofender a los demás y tratar de mantener buenas relaciones siempre, pero muchas veces sucede que las relaciones se rompen y nosotros no tenemos idea de cómo repararlo. El Evangelio te libra de la tiranía de vivir para agradar a los demás. No es que no nos importen los demás, pero nos importa más lo que Dios piensa de nuestras vidas. Acá está entonces Salomón hablándonos acerca de este problema que tú y yo podemos enfrentar. El problema del rechazo de otras personas está en las manos de Dios. Pero en segundo lugar, él va a hablar acerca de un problema más grave, más complejo, que es la misma muerte. Y que incluso ella está en las manos de Dios. Fíjate en el versículo 2 y en la primera parte del versículo 3. Dice así: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y que también el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. El problema de la muerte está en las manos de Dios. En el versículo 2, Salomón nos está haciendo 5 contrastes. Habla del que vive como un justo y el que vive como un impío, en primer lugar. En segundo lugar, habla del que limpia su corazón, del que no lo hace. En tercer lugar, de aquel judío que llevaba un sacrificio delante de Dios y aquel judío que jamás llevaba un sacrificio delante de Dios.
En tercer lugar nos habla del bueno versus el que peca. Y en quinto lugar, del que hace votos delante de Dios, se compromete en algo delante de Dios, como aquel que en realidad nunca hace promesas delante de Él. Y lo que nos está diciendo Salomón es que independientemente de que alguien se comprometa fervientemente con Dios, de que alguien haga sacrificio delante de Dios como un israelita o no lo haga, finalmente un mismo suceso acontece a todos, es decir, la muerte. Todos vamos a morir. El problema del rechazo de los demás, del amor y del odio que dijo en primer lugar, ahora coloca un problema más grande, que es la muerte, que tú y yo vamos a pasar por la muerte. Pero incluso eso está en las manos de Dios. No vivimos en un universo que está amarrado a un destino ciego, sino que estamos descansando en las manos de Dios, a pesar de todo lo malo. Porque el Evangelio te libra del temor de la muerte. Vas a morir, pero sabes que si has confiado en Cristo, tu vida está escondida en Él y que volverás a vivir en Él. Pero fíjate que ahora Él nos va a hablar de un tercer mal, que está en la segunda parte del versículo 3. Y dice así, en la segunda parte de este versículo: y también que el corazón de los hijos de los hombres está, fíjate, lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Salomón nos está mostrando la realidad del sufrimiento y dolor. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 16 dice así: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. El problema del rechazo de los demás, el problema de la muerte, y ahora en tercer lugar Él nos está hablando acerca del problema del mal moral, de que los seres humanos son realmente malos y de que nos dañamos unos a otros, y esas cosas tocan tu vida, tocan mi vida. Durante esta misma semana hemos sido impactados por la muerte de una joven de alrededor de 25 años en manos de criminales. Ella fue a hacer un procedimiento de rutina y finalmente fue abatida. Por otro lado, una jovencita de 13 años fue sacada de sus padres por un hombre. El mal del hombre contra el hombre, del ser humano contra el ser humano. No se trata solo de la muerte, no se trata solamente de relaciones que se rompen, se trata del daño que unos a otros nos hacemos, y tú y yo vivimos bajo eso. Ahora, si colocamos todos esos problemas y nos salimos de la mano de Dios, esas cosas van a tener un peso tan grande que nos van a llevar seguramente a crisis existenciales que finalmente podemos terminar en decidir: no tiene sentido este mundo, no tiene sentido este sufrimiento, no tiene sentido este dolor. Pero lo que nos está diciendo Salomón es que incluso estas cosas, con todo lo negativo, con todo lo doloroso, con todo lo fuerte que son, están en las manos del Dios que conoce todo el universo. Y tú puedes descansar confiando en sus manos. El Evangelio te libra de las consecuencias del mal de otros, pues estás en sus manos. Ahora, a mí me encanta cómo el Señor Jesucristo se refirió a esto. Y dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 27 y 28, lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y en el versículo siguiente dice así: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Incluso en el dolor, incluso en el sufrimiento, estamos en las manos de Dios. Pero a pesar de estos grandes problemas, tú y yo debemos recordar esto: que en Dios tenemos certezas que nos dan esperanza en medio del sufrimiento. Tenemos certezas que nos dan esperanza en medio del sufrimiento. En este mundo la esperanza es que no nos toque en esta ruleta rusa justo el disparar la pistola que tiene en ese momento la bala. Esa es la única esperanza, el azar, nada más.
Pero en Dios, en Cristo, nosotros tenemos esperanza. ¿Qué hacemos nosotros frente al sufrimiento, al dolor, a la injusticia en este mundo caído? Bueno, tenemos distintas maneras y vemos cómo la gente trata de actuar de alguna manera. Algunos se vuelven amargados y todo lo que sucede lo miran con malos ojos. Desconfían de todo y prefieren atrincherarse en su vida personal, no estando dispuestos a arriesgarse a amar y a darse por otros porque ya han sido dañados previamente y prefieren quedarse ahí. Es más fácil, es más cómodo. ¿Para qué salir y arriesgarse nuevamente si es muy probable que me hieran y me hagan el mal? Otros dicen, yo jamás me doblaré. Yo soy un guerrero. Yo me enfrentaré a los problemas y voy a resistir, como recuerdo una canción que decía, voy a estar ahí firme y jamás nada me doblará. Pero la verdad es que todos que nos conocemos sabemos que no estamos hechos de un material moral que nos haga indefectiblemente intolerantes o incapaces de ver el dolor en nuestras vidas. Nos doblamos, nos quebramos, nos quebrantamos. Otras personas dicen, he sufrido harto. Por lo tanto, dedicaré mi vida a pasarlo bien y a disfrutar, a vivir todo lo que pueda en exceso, porque después de esta no hay otra. Y tengo que sacarle el mayor provecho a los momentos buenos que he tenido. Pero en este pasaje nos dice que en esta vida aún podemos tener esperanza. Fíjate en los versículos 4 al 6. Dice así, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza, porque mejor es perro vivo que león muerto. Pero los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahora, hagamos una aclaración antes de tratar de entender estos versículos. Salomón no está diciendo que no existe vida después de la muerte. Hay muchos otros pasajes donde nos está mostrando, tanto en el libro de Eclesiastés como otros, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. No es que la muerte acabe con todo. Lo que está diciendo es que desde la perspectiva nuestra, las cosas que hacemos en esta vida, luego que morimos ya no se van a repetir. No hay una segunda vida terrenal exactamente igual a la que tenemos ahora. No hay una reencarnación donde recomenzamos y volvemos a vivir todo absolutamente nuevamente, sino que está diciendo que en la vida que tenemos ahora es única. Un alma, una vida, un tiempo aquí en la tierra en estas condiciones actuales del mundo caído. No hay más. Y mientras estemos tú y yo con vida, hay esperanza. Pero no es nuestra esperanza, sino esa esperanza de poder saber que nuestra vida está en las manos de Dios y que podamos confiar en Él. De hecho, dice un dicho ahí que puede sonar hasta divertido, que mejor es un perro vivo que un león muerto. Mientras estemos con vida, a pesar de todas las cosas que nos hayan sucedido, a pesar de los golpes que estemos enfrentando, a pesar de las crisis, sea a los 20, 30, 40 o no sé qué edad puedas tú tener, podemos confiar y descansar en las manos de Dios. Él habla de 3 males, los habíamos mencionado antes, pero si miras estos versículos nos está diciendo que el cristiano puede tener esperanza y certeza. La primera certeza es que sabemos que después de esta vida vamos a encontrar a Dios. Que cuando demos el último respiro, que cuando las funciones cerebrales, las ondas cerebrales nuestras se extingan, cuando comience a suceder el rigor mortis en nuestro cuerpo, nosotros nos vamos a encontrar en Dios, en Cristo. En segundo lugar, la certeza de que esta vida tiene significado. No estamos jugando la ruleta rusa en la vida. No estamos en manos de un azar ciego, de esa diosa de la fortuna, que ojalá nos toque algo bueno. No. Estamos en las manos de un Dios todopoderoso que ha ordenado inclusive lo malo que sucede en tu vida y en mi vida. Y en tercer lugar, la certeza de que vivir para la gloria de Dios es nuestra misión debajo del sol.
La certeza de que vivir para la gloria de Dios es nuestra misión debajo del sol. La oportunidad de confiar en Dios, querido amigo, es ahora que estás vivo. Ahora puedes tener esperanza. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos señala que es esta vida, este momento, la oportunidad de confiar en Dios, de depositar nuestra fe en Cristo, de venir a Él en arrepentimiento y fe, de venir con todos nuestros problemas, de venir tal como estás, pero para no quedar tal como estás, sino ser transformados. Y esa son las certezas que nos dan esperanza mientras caminamos en este mundo, que estamos en las manos de Dios. Hemos hablado entonces de que en este mundo podemos enfrentar distintos problemas y Salomón ha seleccionado 3 de ellos para darnos algunas muestras. Ahora, en segundo lugar, hemos hablado de que podemos tener esperanza porque tenemos certezas, confiando en la mano de Dios. Pero en tercer lugar, Él nos da un mandato si realmente tú y yo estamos confiando en Dios. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás descansando en las manos de Dios? No te estoy preguntando si vas a alguna iglesia, si te metes a algunas reuniones virtuales de oración, si cada cierto momento tienes hábitos de lectura o no de la Biblia. Todas esas cosas son importantes, necesarias para edificar tu vida. Pero ¿estás descansando en las manos de Dios? Porque muchas personas atacan el cristianismo señalando que nos da una esperanza que en realidad es un escapismo a los problemas de esta vida, colocando nuestra esperanza en un futuro irreal para evitar el sufrimiento que estamos viviendo el aquí y el ahora. Recuerda seguramente esa frase célebre de Karl Marx, que la religión es el opio del pueblo. Bueno, muchas personas dicen eso. Pero ¿sabes lo que nos está diciendo acá y que va a continuar hablándonos Salomón? Es de que Dios nos está dando un mandato. Ahora, antes de mostrarte ese mandato, me gustaría llevarte un poquitito antes en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 6, y leer los 2 primeros versículos. Dice así: hay un mal que he visto debajo del cielo, y fíjate, y muy común entre los hombres. No era algo que pasaba a veces, era algo muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. La incapacidad de gozarse que tienen muchas personas. Él está diciendo que este es un problema muy común entre los hombres. Y no está pensando Salomón en los grandes reyes. No está pensando solamente en aquellas grandes personas que viven en los palacios y que logran de tener harta abundancia, sino de incluso aquellas personas que tienen su casa, sus pequeñas posesiones y que aún así tienen la incapacidad de gozarse. El tercer punto es el mandato a gozarte estando en las manos de Dios. El mandato a gozarte estando en las manos de Dios. ¿Es posible? ¿Es posible no convertirse en un cínico? ¿Es posible no ser un amargado realista? ¿Qué necesitas para gozarte en las cosas cotidianas? El libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22, lo dice así: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Solo Dios puede dar satisfacción a pesar de la aflicción. Solo Dios puede endulzar un corazón que está amargado. Solo Dios puede dar paz a un alma que está enrabiada. Y lo que va a hacer entonces acá Salomón es mostrarnos que Dios nos pide que ahora, no en el futuro, no en la vida eterna, sino ahora, en tu presente. Déjame ser más explícito. No el próximo año, en este año, en medio de la pandemia, puedas gozarte estando en las manos de Dios, a pesar de toda
las dificultades de tu vida imperfecta. Mira cómo comienza el versículo 9. Perdón, el versículo 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Lo que va a hacer acá Salomón es describirnos 6 cosas cotidianas, 6 cosas insignificantes, rutinarias, que son parte del plan de Dios y en las cuales Dios te ordena gozarte. Cosas rutinarias, comunes, que Dios ordena que tú y yo nos gocemos. Y en este versículo 7, lo leo de nuevo, dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En palabras del apóstol Pablo, él dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es lo mismo que nos está diciendo acá. Nos está diciendo que en realidad el gozo en nuestra vida no se va a dar en las cosas espectaculares. No se va a dar en que van a golpear nuestra puerta y nos van a decir, quiero darle una buena noticia, hicimos un sorteo y acá tenés su casa nueva. Sería maravilloso, ¿no es cierto? Si nos sucediera estaríamos saltando de felicidad. Pero ¿y si no sucede? Y como la gran mayoría de nosotros y la gran probabilidad es que no va a suceder eso, ¿qué va a hacer? ¿Estamos privados de poder gozarnos y de disfrutar? Aquí Salomón nos está diciendo que el pan o el alimento es una oportunidad para darle gracias a Dios. Y que lo que ingerimos, lo que tomamos, sea un vaso de agua. O como una vez escuché a un predicador que dijo, ¿cómo tomar un vaso de jugo de naranja para la gloria de Dios? Cualquier cosa, lo más rutinario. Lo más pequeño que tengas en tu vida, cómo de eso gozarse y decir gracias, Señor, por este pedazo de pan, por esta bebida que estoy tomando. Imagínate que un médico te invita al mejor restaurante de la región metropolitana de Santiago. Te invita, te dice quiero invitarlo acá, tú de pronto ves las otras mesas de las personas. Bueno, en esta ilustración tenemos que estar sin pandemia para que resulte esta idea. Estás mirando los platos, ves a los meseros cómo llevan platos exquisitos, tanto en su aspecto visual, sus olores que están emanando, y tú empiezas a mirar la carta deleitándote ya en lo que vas entonces a pedir. Entonces el médico va y se acerca, te ha invitado a este lugar para decirte algo. Tienes cáncer, te queda 1 semana de vida. Ahora, si tú eres como yo, lo que va a suceder es que en ese momento tu olfato, tu gusto va a ser completamente anulado por una mala noticia. Y a pesar de todo lo delicioso que pueda verse ese momento, en ese momento vas a estar con incapacidad de gozarte y de disfrutar esos alimentos y esa bebida. Pero ¿qué sucedería si fuera al revés? Si estuvieras en condiciones quizá muy extremas, muy malas, estuvieses comiendo simplemente pan, teniendo agua, teniendo lo necesario, y de pronto vienen y te dan la mejor noticia. Bueno, querido hermano, si tú has puesto tu confianza en Cristo, eso es realmente lo que tú tienes que hacer. Porque la mejor noticia es que hemos pasado de muerte a vida en Cristo. De que habíamos estado bajo el imperio del diablo y sus fuerzas, pero que ahora estamos en el reino de su amado Hijo. Y eso nos permite que incluso un pedazo de pan, un poco de agua sea suficiente para nosotros y gozarnos y deleitarnos en Dios. Fíjate ahora cómo lo dice en el versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza.
En el versículo 7 nos hablaba de comer, en segundo lugar nos hablaba de beber y de disfrutar esas cosas, nos ordena gozarnos y disfrutar, y ahora nos está hablando de lo que vestimos y de que coloquemos algo en nuestra cabeza, el ungüento. Los vestidos blancos se utilizaban en la cultura judía en el verano, cuando venía el buen tiempo, y esa vestidura blanca se asociaba a oportunidades de celebración y también digamos, de disfrutar. Era tomar la ropa y decir, me voy a colocar algo porque quiero disfrutar este momento. Y también de pronto el judío iba, tomaba un poco de aceite, la derramaba sobre su cabeza y hacía que sus cabellos se viesen más brillantes. Disfrutaban el pan, disfrutaban la bebida, disfrutaban incluso lo que se vestían, aunque fuera simple. Y tomaban un poco de aceite y no solamente la usaban para comer, sino la usaban para embellecer su cabeza. Y decía, y nos está diciendo Salomón, usa estas cosas y disfrútalas. Lo que Dios ha puesto en tu vida, lo que la mano de Dios ha destinado para tu vida, disfrútalo, gózalo. Fíjate ahora en el versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Cada época de nuestra sociedad, cada momento de la historia tiene sus puntos buenos y malos, tiene sus luces y sus sombras. Si miramos el día de hoy, las relaciones entre hombre y mujer, se ha transparentado mucho más el tema, por ejemplo, de la violencia, que ocurría quizás en muchos hogares, del autoritarismo, del dinero que utilizaba el hombre para de pronto tener a la mujer subyugada y viviendo en una relación muy tortuosa. Si bien es cierto que antiguamente las tasas de divorcio eran mucho menores, sabemos que muchos de esos matrimonios no eran matrimonios felices, sino que vivían en una relación sufriendo, pasándolo mal. Era un matrimonio y como nadie se separaba decían, vamos a tener que estar juntos y aquí vamos a tener que estar aguantándonos hasta que la muerte nos separe, y casi la muerte sería un alivio. Pero esa no es la perspectiva de Dios. Ese no es el plan de Dios. Mira, el plan de Dios que lo que Dios unió no lo separe el hombre, por supuesto. Dios no quiere ver matrimonios separados. Dios no quiere ver tu relación conyugal rota. Pero quiere algo más. No quiere dos personas viviendo en un mismo lugar. No quiere dos personas estando ahí compartiendo un espacio común y pagando a media los gastos de alimentación y de arriendo. No. Dios quiere que ahí haya gozo, que haya disfrute. Goza de la vida con la mujer que amas. Fíjate, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Cada vez que leo la Escritura es como que uno descubre cosas que nunca las vio, pero ahí estaban. Este Dios que no es un Dios solamente que le preocupa lo religioso, lo que sucede en una iglesia, en un templo, y donde ese culto es lo que a Él le interesa. Este Dios que estamos sirviendo, el Dios de la Biblia, el Dios de verdad, dice, cuando comas quiero que te goces, cuando bebas quiero que te goces, que coloques un vestido y digas, qué bueno que tengo esta ropa. Que coloques algo en tu cabeza para hermosearte y lo disfrutes. Y que cuando estés con la persona, con el cónyuge que Dios te ha dado todos los días de tu vida, no algunos, no una vez a la semana, no en la iglesia para poner la cara, ¿no es cierto? Hoy aquí vengo con mi señora, tengo que poner la cara porque si no me van a preguntar. Sino que todos los días de tu vida haya gozo. Qué increíble es el Dios de la Escritura. Qué increíbles son sus demandas para nosotros. ¿Estás gozando de las cosas rutinarias e insignificantes como el comer, vestir, amar? Y finalmente, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano,
para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hay muchos cristianos que creen, que están convencidos de que cuando a Dios pecó, el ser humano fue obligado a trabajar. Que el pecado trajo como consecuencia tener que ir a trabajar, y sobre todo tenemos ese pensamiento los días lunes en la mañana. Oh, nuevamente, volver a comenzar esta rutina de la semana. Pero acá Dios dice que incluso el trabajo debe ser una oportunidad para disfrutar. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. ¿Estás gozando del comer, el vestir, el amar y el trabajar? Como decíamos antes, son las cosas rutinarias, son las cosas comunes. Son aquellas cosas que se dan día tras día que parecieran ser insignificantes, la oportunidad de reflejar si realmente tú y yo estamos confiando en las manos de Dios. Durante la semana estaba leyendo de algunas estrellas de la música, específicamente del rock, de cómo habían logrado disfrutar en exceso aquellas cosas poco comunes. Estando quizás en la cúspide de sus carreras, se abrían grandes oportunidades para abusar del alcohol, las drogas y el sexo irrefrenado. Uno de ellos, Alice Cooper, dijo lo siguiente: beber cerveza es fácil. Ensuciar la habitación del hotel es fácil. Pero ser cristiano es una decisión difícil. Esa es la rebelión de verdad. La verdadera rebelión, el vivir bajo las manos de Dios. Ahora quiero transportarte unos 1000 años. Desde la época de Salomón me gustaría que viajáramos hasta el Nuevo Testamento, donde estaba surgiendo esa primera iglesia cristiana. ¿Cómo vivían esos primeros cristianos? ¿Qué tiene que ver esto que nos ha descrito Salomón con lo que está sucediendo en la iglesia que están haciendo? Y fíjate lo que dice Hechos en el capítulo 2, versículos 46 y 47. Hechos 2, 46, 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Suena similar, ¿o no? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Lo ves? La verdadera rebelión, comer con alegría y sencillez de corazón. Y por eso te pregunto, ¿estás gozándote en las manos de Dios en las cosas simples, cotidianas y rutinarias de tu propia vida? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos no ser superados por el dolor, la aflicción y los problemas? ¿Cómo podemos vencer? Bueno, la Biblia dice que tú y yo no podemos hacerlo. Que vamos a tener ciertas victorias, pero que en otras vamos a fracasar. Pero dice la Biblia que fue Dios mismo el que vino a solucionar este problema de un corazón incapaz de gozar, de una vida siendo superada por los problemas y las dificultades. Y eso Dios lo hizo a través de Jesucristo. Verás, la historia de la Biblia tiene su momento cúspide con la venida del Señor Jesucristo. Y para que nadie pudiese decir, ¿no me entienden? La vida del Señor Jesucristo estuvo marcada desde su principio por el dolor y el sufrimiento. Y Él, dice la Biblia, fue a Jerusalén sabiendo que iba a enfrentar la muerte.
Pero incluso enfrentando la muerte, su confianza estaba en el Padre. Fíjate lo que dice Lucas 23, 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Es decir, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Y el sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Señor Jesucristo, hasta en el momento de estar viendo cara a cara la muerte, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nada ha sucedido en mi vida. No ha pasado nada. Y los fariseos que se han vuelto contra mí, y el pueblo que gritaba: crucifíquenle, y los romanos lacerando mi espalda. Nada ha sucedido sin que tú, Padre, lo sepas. Por eso mi espíritu lo encomiendo en tus manos. Jesucristo vino a la tierra, fue a la cruz confiando en las manos del Padre. Y Jesucristo lo hizo para que todos tus pecados fuesen perdonados y tú también puedas descansar en las manos del Padre. Hoy es el Día del Padre. Y yo quisiera invitarte a descansar, a confiar, a reposar en las manos del Padre Celestial. Padre, toda nuestra vida, todo lo que sucede, está en tus manos. Ayúdanos, Señor, para que tú seas nuestra esperanza. Y que la convicción de la palabra, Señor, moldee nuestra vida, moldee nuestro corazón, nos cambie. Amado Dios, ayúdanos a no esperar grandes cosas para disfrutar. Ayúdanos a tener un gran gozo en las cosas pequeñas. Pero por sobre todo tener un gran gozo en las cosas pequeñas que el gran Dios nos ha provisto por medio de Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por poder adorarte, por decirnos tú que nos esforcemos y seamos valientes, Señor. Esta canción, Señor, tú me la diste en un momento de debilidad, cuando estabas sufriendo opresión del enemigo. Y tú me animaste con esta canción, Señor. Y me hiciste alabarte, y te agradezco, Señor, por el honor y la gloria de poder adorarte. Honor y gloria escrito en
eterna y tú eres digno, digno, tú eres agua de vida. Tú eres Dios, eterno Señor, tú eres Dios. No hay nada en el mundo que me aparte de tu amor. Tú eres Señor, eres Dios. Eres Dios. Tú eres Dios. Todo lo puedes, todo lo alcanzas, nada me falta en tu amor. Todo lo puedes, todo lo alcanzas, nada me falta en tu amor. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Hemos podido tener un buen tiempo disfrutando el estar juntos en forma virtual. Esperamos prontamente poder hacerlo de manera presencial, de vernos, de estar, compartir y disfrutar juntos. Pero seguramente en muchos hogares el día de hoy se va a celebrar el Día del Padre. Quisiera que Dios te diese la oportunidad y el privilegio de esos momentos, disfrutarlos, atesorarlos, sabiendo que hay un Padre Celestial. En el Salmo 86, versículo 5 en adelante dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Solamente ese versículo 5 ya es suficiente para darnos gozo y endulzar un día como hoy, a pesar de todo lo que puedas estar atravesando. Si necesitas alguna cosa, puedes ponerte en contacto con nosotros para poder orar por ti, hablar contigo y compartir algunas cosas de la palabra de Dios. Y en este momento vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en este momento, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Toda nuestra vida, todos los días de nuestra vida, todo lo que acontece, está en tus manos. Y en ti confiamos, en ti descansamos, en ti reposamos. Agradecemos, Señor, este día. Agradecemos el tiempo de alabar tu nombre. Agradecemos el tiempo de orar y de escuchar tu palabra. Y encomendamos este día en tus manos. Señor, quisiera pedirte ahora por aquellos que están padeciendo, que están sufriendo, que están siendo afligidos. Oh Señor, que su perspectiva pueda cambiar, que se den cuenta que están en las manos de Dios, que tú alumbres sus ojos para que vean a Cristo
y vean que su relación con Cristo es lo prioritario en toda su vida. Señor, oramos, Padre, por aquellos que están afligidos, y permítenos a nosotros ser de ánimo, de consuelo, que pongas palabras sabias en nuestras vidas para animar y restaurar a los demás. Te lo pedimos, Señor, y agradecemos este tiempo. Y oramos, Señor, al único y sabio Dios, aquel que es digno de toda la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Pensé que con solo